muy buen día a todos. Muy buen día, buen lunes, excelente semana para todos. Es un gusto saludar. Mi nombre es Alfredo Esponda, soy director comercial de Sencade, empresa dedicada por más de 40 años al aprendizaje. Por supuesto, me ha ido avanzando la vida, pues transformando nuestras metodologías y por primera vez en 40 años creamos esta semana del aprendizaje, una semana en la que ustedes, aparte de conocer las diferentes tendencias post pandemia, aunque todavía no termina, pero post pandemia, y diferentes herramientas que les van a ayudar a ustedes y a sus organizaciones a transformar el aprendizaje. Es un gusto, de verdad, que estén aquí con nosotros en varias de estas ponencias que se van a llevar a cabo desde el día de hoy hasta el día viernes, todos los días de 10 a 11 de la mañana. Va a haber algunas sorpresas, algunas promociones, entonces les recomendamos que nos acompañen durante toda la semana, seguramente aprenderán cosas nuevas, aprenderán cosas interesantes y pues muy orgulloso de tener esta primera ponencia el día de hoy. Nos acompaña Jorge Gursa, él es Head of Industry en Google para el sector del retail. Jorge tiene una amplia experiencia no solo en retail, sino también en e-commerce, en marketing, en comunicación, y nos va a hablar de un tema que mucha gente lo quiere evadir, pero es una realidad que aplica para todo el mundo en esta pandemia, ¿no? El tema de cómo rescalar nuestras habilidades y cómo encontrar nuevos enfoques de trabajo. Le cedo la palabra, le agradezco a Jorge que nos acompañe el día de hoy y esperemos que tengan todos un excelente congreso. Muchas gracias y bienvenido, Jorge. Hola a todos, muchas gracias, Alfredo. Gracias por la invitación y bueno, la verdad es que muy contento de estar aquí con ustedes. Quisiera nada más confirmar que pueden ver mi presentación. La vemos. Perfecto. Y bueno, por algún motivo no me deja prender mi cámara, pero mientras vea la presentación todo bien. Bueno, muchas gracias a todos. Cuando Alfredo me invitó a esta conferencia y hablar de upskilling, pues la verdad es que empecé un poco a investigar en dónde estábamos parados hoy en día. Y quisiera empezar la presentación con las dos definiciones que encontré, que son dos definiciones sumamente básicas que pueden encontrar solamente haciendo la búsqueda en Google, que es qué es upskilling y qué es reskilling. Son dos conceptos. El primero hace referencia a aprender nuevas habilidades o enseñar a los trabajadores nuevas habilidades. Y eso tiene que ver para el rol de trabajo en el que estás ahorita, ¿no? Eso es upskilling. ¿Cómo agarro nuevas habilidades para ser mejor en lo que hago? Por otro lado, reskilling es el proceso de aprender nuevas habilidades para poder hacer un trabajo diferente o hacer que la gente pueda hacer un trabajo diferente. Y la verdad es que creo que todas las personas que están aquí conectadas han escuchado estos términos, conocen perfectamente estas definiciones y lo que yo quise es cómo llevamos esto al mundo que realmente estamos viviendo hoy. Cómo de verdad hacemos upskilling y reskilling, cómo esto puede afectar de manera positiva en nuestras actividades del día a día. Lo primero que encontré fue esta es una encuesta de la IEBS Digital School, es un informe del 2021, en donde preguntaron en España y en Latinoamérica si creías que tu puesto iba a evolucionar en los próximos años. Y como pueden ver, pues todo el mundo está muy claro que los puestos van a evolucionar de alguna manera. Y aquí quiero empezar la conversación. Todos estamos claros que lo que estamos viviendo hoy y lo que vivimos hace 5 años, pues la verdad es que no se parece en nada. El mundo avanza de manera sumamente rápida. Las competencias que tenemos que tener para sobrevivir en el mundo laboral cada vez son mayores, cada vez es más competitivo y cada vez es más rápida la manera en la que tenemos que aprender. Entonces, pues la encuesta creo que para mí es muy clara. Sí, yo también creo que nuestros puestos van a cambiar de manera transformacional, agresiva y rápida en los próximos años. Y para esto quería arrancar con las grandes revoluciones que ha traído la tecnología. Para mí hay 4 grandes revoluciones, ¿no? La primera en 1760 con la mecanización, ¿no? Un cambio de paradigma sumamente económico y pues evidentemente la movilización de las zonas por medio de las máquinas. Después
viene la segunda gran transformación, que es con la electricidad, ¿no? Y la electricidad lo que nos trae son procesos de producción masiva, ¿no? Y a partir de ahí, pues un acceso mucho más agresivo a productos de consumo, a medios masivos. La electricidad vino a cambiar la manera en la que no solo se producía, sino la manera en la que se consumía. Finalmente, en 1960 llegamos a la informática. Y la informática lo que trae es la automatización de procesos, ¿no? Todo se vuelve automatizado, la calidad se perfecciona, la producción en serie se vuelve algo del día a día y evidentemente, pues el boom de los consumidores influenciados por toda la información a la cual tenemos acceso. Pero cuando creíamos que esto estaba creciendo y de verdad decimos, ¿qué más puede suceder? Llega en el 2000 la digitalización, en donde la digitalización vuelve a cambiar de manera abismal el mundo en el que vivimos. Los modelos de negocio se vuelven 100% basados en la parte digital y ahorita podríamos dar 1000 ejemplos, ¿no? ¿Quién se imaginaría que todos los restaurantes están disponibles hoy a un solo clic de distancia desde la comodidad de tu casa? Bancos que no tienen sucursales, tiendas que no tienen tiendas, que puedes tener un coche sin ni siquiera comprarlo. Entonces, la digitalización de verdad mueve al mundo a una nueva forma de consumo y sobre todo a conectar a los consumidores. Hoy las compras y el mundo se vuelve mucho más informado. La competencia en la calle no solamente es con la gente con la que tú compites en tu oficina, sino toda la gente tiene acceso a la información y ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Entonces, estas son las 4 grandes revoluciones que vemos en el mundo. ¿Y qué sucede? Pues bueno, esta es la verdadera digitalización. Hoy, más o menos se calcula que por persona tenemos de 2 a 5 dispositivos conectados con nuestras cuentas, con nuestros perfiles y que utilizamos día a día. Para dentro de 5 años, en Google calculamos que vamos a tener una cantidad de dispositivos conectados de 20 dispositivos por persona. Esto, pues, a mucha gente de la Tierra, a mí me emociona porque la verdad es que la comodidad que esto te da en la vida cada vez es mayor. El poder hacer todo y que todo esté conectado y cómo explota la nube y cómo hemos visto que esto, además de hacer más sencilla la vida, también hace un mundo mejor, ¿no? Tenemos muchas formas de compartir información, muchas formas de hacer llegar la información, y veámoslo con las noticias o con lo que sucede en el mundo. Hoy, en menos de 5 segundos, si pasa algo en cualquier parte del mundo, algo relevante, las noticias empiezan a aparecer en cuestión de segundos y estamos realmente informados y conectados a un mundo mucho más informado y un mundo mucho más competitivo. ¿Y esto por qué es importante? Porque yo aquí puse la 4.5 revolución. Y esta tiene que ver, pues, lamentablemente, con esta imagen que creo que ha salido en todos los noticieros del mundo, que es el coronavirus, ¿no? ¿Y qué pasó con la pandemia y qué hizo el coronavirus con nosotros? Y aquí es en donde voy a empezar a explicar un poco por qué es tan relevante lo que sucedió y cómo afecta nuestro trabajo en el día a día y las competencias que tenemos que desarrollar. Alan Tichensen, que es el presidente de Google para América, dijo que en los últimos 6 meses nosotros avanzamos y experimentamos cambios que iban a suceder en 10 años. Y esto es impresionante. Yo les voy a contar algunos ejemplos de cosas que creíamos que íbamos a tener en 5 años, en 8 años, y la pandemia aceleró de manera sumamente agresiva y tuvimos que aprender en cuestión de semanas cómo movernos en este mundo. Y esto de aprender, pues la verdad es que no había nada escrito, ¿no? Al final de cuentas, pues nadie nos dijo cómo se vive una pandemia, ni cómo prepararte para una pandemia, ni cómo trabajar desde tu casa de una pandemia. Y esto lo tuvimos que aprender rápido, tuvimos que mover a los equipos a sus casas, la gente empezó a trabajar desde sus casas, escuelas virtuales, y esto lo llevamos desde niños de kinder hasta gente haciendo maestrías y posgrados de manera virtual. La verdad es que fueron semanas en donde nos demostramos a nosotros mismos que muchas veces el tiempo es relativo y cuando realmente necesitamos movernos hacia adelante, se logra. Y hay varias tecnologías que empezaron a emerger y que de ser algo que veíamos para el futuro,
y que decíamos, bueno, pero eso se va a utilizar seguramente para después, empezaron a hacer las mismas tecnologías que en la pandemia adoptamos de manera ágil, nos hicimos propietarios de ellas, las empezamos a entender y definitivamente cambiaron la manera en la que trabajamos y en la manera en la que hoy nos conectamos con nuestros colaboradores, con otras compañías, con proveedores, realidad aumentada, el tema de Big Data y Analytics. Big Data, para que tengan un dato, en los primeros 3 meses de pandemia, Google procesó 10 veces más datos que en los últimos 3 años. La cantidad de datos que se empezaron a generar y la cantidad de información que se empezó a generar fue realmente impresionante. Una de ellas, pues evidentemente fue todo lo que sucedía alrededor del coronavirus. Y la verdad es que si yo aquí les hiciera unas 3 o 4 preguntas del coronavirus, sin realmente ser expertos, todo el mundo estábamos sumamente informados de qué pasaba, ¿no? Desde, pues bueno, ya estamos encerrados y qué va a pasar, hasta síntomas, qué hacer en caso de sentirme mal. Y todo esto fue gracias a que estábamos conectados, gracias a que se procesó la data de tal manera en que todos empezamos a tener información homogénea. La parte de robots autónomos, muchísimas cosas empezaron a automatizar. Y cuando hablo de robots, no son como este amiguito que está aquí en la foto, realmente todo lo que se empezó a automatizar en procesos y en compañías. Porque si bien hay empresas o hay partes de las compañías que no podíamos eliminar la parte de las personas, por ejemplo, las empresas de bodega, ¿no? Las logísticas, pues al final de cuentas, pues sí necesitábamos a alguien. Muchas cosas se robotizaron, muchas empresas empezaron a automatizar y a agarrar nuevos skills para poder darle servicio a los clientes. Los supermercados, por ejemplo, no teniendo plataformas que antes pensábamos que eso era pues para dentro de unos 3 o 4 años, hoy el 80% de los supermercados en donde cada quien hace el súper de su casa, puedes pedir en línea, puedes recoger en tienda, hablas por WhatsApp, tienen un chat y todo es por medio de un robot. Hasta el final te contesta una persona, pero ¿cómo empezamos a hacer este tipo cómo empezamos a incluir este tipo de comportamientos en nuestro día a día? Tenemos evidentemente las simulaciones, la integración vertical y horizontal de sistemas, que eso lo vemos, digo, no nos vamos a ir muy lejos, el tema de Zoom. Hoy estamos 100 personas conectadas de distintos lugares de la República, de distintas partes del mundo, en diferentes lugares, cada quien en su casa, oficina, home office, espacios que inventamos en nuestras casas. Estamos todos conectados, compartiendo información que posiblemente antes, y como lo dijo Alfredo al inicio, pues antes no se hacía, antes nos gustaba esta parte de, pues tenemos un congreso en un lugar en donde la gente tiene que viajar, y la verdad es que veíamos muy lejano y ahora esta es nuestra nueva manera de aprender. Esta es la nueva manera de conectarnos y de seguir capacitándonos para adquirir nuevas skills, y realmente esto da un upskill a todos los que estamos conectados. La parte de cloud, Internet de las cosas, ciberseguridad, por ejemplo, ¿qué pasó con la ciberseguridad? En los primeros meses de la pandemia, los bancos tuvieron que acelerar de manera importante la manera de ciberseguridad para los bancos. ¿Por qué? Pues porque empezó a haber muchos fraudes. No estábamos acostumbrados a mover tantas transacciones para un banco en un momento como la pandemia. Entonces, claro que tuvieron que moverse hacia adelante, tuvieron que buscar nuevas formas si se fijan hoy, todas las aplicaciones de nuestros bancos nos piden doble verificación, un poco más de restricciones, pero esto es porque tuvimos que ir aprendiendo, ensayo y error si lo queremos ver así, pero tuvimos que ir aprendiendo conforme íbamos avanzando. Entonces, efectivamente la pandemia, pues sí, nos aceleró y nos hizo adquirir nuevas skills para movernos en un nuevo mundo. Esta parte de la nueva normalidad, yo la verdad es que lo hemos platicado mucho y yo creo que la nueva normalidad no existe, es la normalidad, con nuevas formas de trabajo, con nuevas formas de aprender, pero esta es nuestra normalidad. Entonces, eso es importante para nosotros. Y vamos a platicar las empresas que realmente pues adaptaron las tecnologías que les comenté a la vida real, ¿no? Y evidentemente pues tenemos a empresas como BMW, como Nintendo, ¿no? Nintendo con cosas como realidad aumentada, y esto lo pueden ver con sus hijos, en donde
pues para nosotros posiblemente tener un juego en tu celular en donde buscas cosas de realidad aumentada y las coleccionas se vuelve súper lejano, y hoy nuestros hijos definitivamente esto lo hacen de manera súper natural. Y cómo la realidad aumentada va a cada vez empezar a ser algo, un skill que tenemos que tener para muchísimas cosas, desde poder ver un coche desde tu casa, ¿no? Ya no tienes que ir a la concesionaria, o ver un departamento, visitar un departamento desde la comodidad de tu celular en realidad aumentada. Y todo esto son nuevas capacidades que vamos a tener que ir teniendo para realmente avanzar y ser competitivos en el mercado. Las empresas lo están entendiendo y evidentemente estas empresas pues empujan a sus colaboradores a meterse en este tipo de cosas. Big Data y Analytics, cómo personalizamos y cómo vivimos en un mundo mucho más personalizado, cómo entendemos desde el lado de las compañías la importancia de los datos y qué hacer con los datos. Los datos se va a volver el petróleo del futuro, ¿no? Ese va a ser lo más importante que tengamos, serán los datos con los que cuentan nuestras compañías, y nosotros como colaboradores, qué hacemos con esa data para poder ofrecer un mejor servicio. Una de las cosas que vimos es qué pasó durante la pandemia y cómo empezamos a educarnos poco a poco para sobrevivir a esto que nadie conocía. Y nosotros desde Google lo que vimos fue crecimiento en búsquedas de dos tipos. Una, el empezarle a hablar a las cosas, ¿no? Al dispositivo que quieran, ya sea Google Home, Alexa de Amazon o el que ustedes quieran, pero sobre todo, ¿qué estábamos buscando? Y vimos crecimientos espectaculares en donde la gente pues se puso a cocinar, se puso a estudiar, se puso a leer más, empezó a crecer el cómo hacer X cosa, cómo ser más eficiente con mi tiempo, cómo hacer una reunión con mis colaboradores, cómo hacer un summit con mis colaboradores. Y todo esto de el cómo hacer y los how-tos empezaron a crecer de forma importantísima. Y fue muy divertido porque sin que nosotros lo viéramos, nos empezamos a educar y a adquirir bastantes nuevas skills que para el mundo van a ser ya nuestro día a día. Esto ya llegó para quedarse y ahora viviremos en un híbrido de lo que conocemos en el mundo laboral y en el mundo físico. Este cambio de comportamiento definitivamente hace que las empresas y los colaboradores tengan que adaptarse a un nuevo ambiente competitivo digital. Y en esta es una encuesta que hizo Deloitte, es 87% de los líderes anticipan que su industria será disrumpida. Y esto era antes de la pandemia. Ahora imagínense hoy en día cómo estamos. Yo creo que todas las industrias tuvieron que buscar de qué manera sobrevivir y de qué manera volver a otorgar desde capacitaciones, nuevos skills, nuevas formas de adaptarse a la vida. Pensemos un poco lo que sucedió con los cines. Los cines haciendo autocinemas, regresando a los autocinemas de otra manera, los espectáculos. Y la verdad es que yo les podría decir que la industria que me digan, tenemos un buen ejemplo de cómo se adaptaron, cómo adquirieron nuevo conocimiento y lo implementaron, no solo para sobrevivir, sino para entender que el mundo se movió para otro lugar. Y evidentemente 30% de esta gente encuestada considera que tiene un equipo capaz para ejecutar los cambios. Fíjense, 87% dice que va a cambiar y solo el 30% se siente capaz de enfrentar este cambio con el equipo que tiene hoy en día. Y aquí es en donde yo empiezo a poner las cosas sobre la mesa, porque estamos muy acostumbrados a decir, pues necesito que mi empresa me capacite. Y no, y estamos muy recargados siempre en qué es lo que me va a dar, cuando en realidad la información y la capacitación está a un clic de distancia. Y eso lo vivimos en la pandemia. Hubo muchas cosas que aprendimos para, insisto, no solo sobrevivir, sino ser competitivos sin necesidad de algo sumamente formal, un curso formal o un gurú que nos viniera a decir cómo sobrevivir, cómo adquirir nuevos skills. 66% de los CEOs esperan un cambio en el modelo de negocio en los próximos 3 años. Esto es súper importante, porque el pensar que los modelos de negocio en los que hoy nos dedicamos van a sufrir un cambio, pues podríamos decir que se ve lejano, pero lo vivimos hace unos meses y lo estamos viviendo, y yo creo que el cambio no va a parar, ¿no? Todavía no llegamos a estabilizarnos en los modelos de negocio. Yo creo que vamos a seguir viendo cambios repentinos,
cómo se hace negocio y cómo definimos nuestros negocios entre las compañías va a cambiar de manera dramática. Y la pregunta es si nosotros como colaboradores estamos preparados o no para tener estos cambios. Parte importante de enfrentar los cambios no solo es, uno, la flexibilidad, sino el conocimiento y la manera en la que yo puedo adquirir conocimiento de forma rápida para poder iterar y moverme justo con el cambio, ¿no? Entonces, creo que es bien importante tenerlo presente. Y la transformación digital, que es una cuestión de la que estamos hablando, pues es una ventaja competitiva para todos nosotros. Y es la manera en la que más rápido me puedo adaptar a los cambios. Sin duda alguna, pues vendrán cambios mucho más grandes en un futuro, pero la base tendrá que ser la transformación digital y cómo yo adopto estas nuevas tecnologías para crear, para ayudar a las compañías y para sobresalir dentro de este 30% que los CEOs dicen que no estamos preparados. Lo primero, bueno, pues la organización, ¿no? Son tres grandes puntos. ¿Cómo vamos a...? La organización, sin duda alguna, se tiene que poner centrada hacia los clientes, mover de manera ágil y jerarquías horizontales. Y esto es parte para los managers, para los puestos altos, en donde tenemos que empezarnos a mover, a realmente poner a los clientes en el centro y no solo que sea una bonita frase en las presentaciones que hacemos. Y esto muchas veces implica cambios organizacionales y transformacionales de ADN de las empresas, porque los modelos en los que operamos hoy en día, pues, se vuelven obsoletos. Segundo, competencias para nuestros colaboradores, análisis de datos, medición y destreza digital. Los datos, como les dije, se vuelven parte fundamental y columna vertebral de las compañías. Todas las compañías tienen datos, todas las compañías saben quiénes son sus clientes, qué hacemos con esos datos y cómo preparo a mi equipo para realmente ofrecer algo personalizado, algo que haga más sentido a nuestros clientes y veámoslo a gran escala. ¿A quiénes nosotros no nos gusta cuando entramos a Netflix o a la página de Amazon que las recomendaciones que nos dan siento que son para mí? Bueno, lo mismo en cualquier servicio. No importa lo que ofrezcamos, cada vez la gente va a esperar mayor personalización y tenemos que estar sumamente claros de cómo lo voy a hacer y con los datos que tengo, cómo voy a hacer ese upsell para poder sacar fruto de los datos que tengo. Y la cultura, culturas impulsadas por datos, culturas digitales, creatividad e innovación y en cualquier vertical que ustedes piensen, se puede tener innovación y se puede impulsar la cultura digital. Y la cultura digital y el trabajo colaborativo va desde las herramientas que utilizamos hoy en día. Y ahorita les voy a mostrar un slide que a mí me impresionó, pero lo hace muy tangible y hace claro hacia dónde nos estamos moviendo. Este es un slide de las 200 tools para el learning en el 2020. Si ven así por encima, posiblemente a inicios del 2019, antes de la pandemia, usábamos 2 que 3 y pues posiblemente en mi empresa había otra herramienta ahí, pero yo no la usaba tanto, no era tan necesario. Yo cuando repasé este slide me di cuenta que empecé a adoptar una cantidad brutal de herramientas para poder trabajar y además no solo las adopté, sino las aprendí a utilizar solo. Fue un día de, bueno, pues tal compañía se conecta por Zoom, la otra se conecta por Google Meet, la otra se conecta por Skype, la otra, y pues las vas descargando y vas viendo y la típica frase de todos ven mi pantalla o me escuchan correctamente, ¿no? Hoy les digo que no puedo prender mi cámara, pero las vas adecuando. LinkedIn, Facebook, las redes sociales, la gente donde iba a buscar información, el crecimiento que vimos de YouTube, lo que les contaba, pero todo esto fue para ir teniendo el verdadero upskilling del cual yo les hablaba, que no tiene nada que ver con cursos formales, sino es cómo me voy armando de conocimiento de manera pues un poco entre empírica y sí también todo lo que encuentro en la red para utilizar, porque pues no sé usar tal herramienta bien, me meto a YouTube, cómo se usa Zoom y hay 470 millones de tutoriales de cómo utilizarlo, cómo descargarlo, cómo prender la cámara. Entonces, creo que empezamos a entender que el mundo avanzaba rápido, esto es lo que teníamos para trabajar y lo hicimos muy bien. Hoy las compañías
si bien no han sido años fáciles, lo hicimos muy bien, ¿no? Vamos avanzando, nos logramos conectar, entendimos que el mundo se mueve diferente, entendimos que pues sí, extrañamos las juntas presenciales, pero también vimos que se puede ser productivo desde casa, que las juntas se pueden tener desde casa y que podemos intentar mantener una seguridad en lo que la pandemia, pues no sé si pasa, pero se controla. Entonces, me pareció muy interesante el ver cómo todo esto lo vas adoptando de manera empírica y te vas haciendo, pues sí, digitalmente mucho más profesional y savvy y competitivo ante el mercado, porque ahora las compañías esperan que esto lo sepas manejar y que tengas este conocimiento. 3 verdades sobre educación que nosotros vemos desde Google. La primera, la universidad online es la nueva realidad. Y aquí lo que quiero, no solo veamos la universidad como este evento que después de que todo el mundo salimos de prepa, tienes que estudiar en la universidad, sino más bien es la educación y la universidad de las empresas y cómo todo es online. La nueva realidad es que la gente se dio cuenta que puedo estudiar de forma online, ahorrarme el tráfico, aprovechar mi tiempo y al final adquirir conocimiento. Y es desconectarme de una junta para conectarme a una clase, para desconectarme de la clase y regresar a otra reunión. Y eso es aprovechar el tiempo y es movernos de una manera completamente distinta. Esa es la primera realidad. El segundo, cambio de tendencias y procesos de capacitación. Si bien es increíble tener reuniones y grandes summits con gurús que nos vayan a dar una conferencia y un keynote, y eso va a regresar, también el proceso de capacitación ha cambiado, ¿no? Hoy los cursos, ¿no? Que internamente, por ejemplo, tenemos en Google son cursos cortos, cursos para desarrollar un skill en específico que me va a ayudar a potenciar todo lo demás que yo puedo aprender. Mucho es el self-assessment, self-study. ¿Qué hago yo desde mi trinchera como Jorge y digo, quiero aprender esto y busco 2 o 3 cosas para empezarlo a aprender? La verdad es que la conciencia que tenemos que tener en donde, pues, todo está a mi disposición, todo está a un clic de distancia y hay gente en la calle buscándolo para ser mejor, es algo que es la nueva competencia, ¿no? No son estos grandes cursos y doctorados, es cómo aprendo lo que necesito aprender para irme moviendo con la ola y ser mejor que los demás. Finalmente, la educación más allá de la universidad, que es lo que les decía. Todos aquellos cursos formales son muy buenos, pero todo aquello que se aprende y que puedes aprender en libros, plataformas de educación. Por ejemplo, una plataforma que a mí me parece súper interesante, ¿no? Duolingo, que puedes aprender cualquier idioma que se te antoje y tienes 2 maneras de hacerlo. Con ciertos cursos que pagas que son grabados o conectarte con una persona nativa del idioma que quieres aprender para que te dé clases. Se acabó esto de las grandes escuelas de idiomas en donde tenías que juntar un grupo de 5 para que el profesor fuera o la maestra te... No, hoy agendas una sesión con un cuate que está sentado en no sé dónde para aprender mandarín. Me parece fascinante, ¿no? Eso es ir más allá de la universidad y es ir más allá de las formas convencionales de estudio, que es parte de lo que tenemos que entender. El mundo no está estudiando ni va a estudiar de la misma forma. Y vamos a revisar un poquito de datos, porque pues en Google nos gustan los datos, de qué pasa en el aislamiento. Las personas acudieron a digital para buscar mejores métodos de estudio y concentración. Y si se fijan, aquí podemos ver el crecimiento que tuvimos, ¿no? Bueno, Perú, Argentina, todos crecieron entre 60 y 30% año contra año conforme fue dándose el lockdown. Búsquedas de métodos de estudio y tips para la concentración. Y aquí es en donde nosotros empezamos a ver que la gente se empezó a preparar, porque si bien no estábamos preparados, nos empezamos a preparar para un nuevo modelo de trabajo y un nuevo modelo de conocimiento. Cursos en línea. Cursos en línea crece 200%, en México 158%, pero si ven, son crecimientos de triple dígito a raíz de la pandemia. Les recuerdo, la pandemia empezó, bueno, en México fue a partir del 16 cuando nos dieron el lockdown, pero podemos ver crecimientos
sumamente agresivos de la gente buscando cursos en línea. Esto abre dos unidades de negocio, ¿no? Para todos los que hacen cursos en línea, pues evidentemente es una gran noticia y seguir produciendo contenido se vuelve muy relevante, pero por otro lado, para los que nosotros que tenemos que prepararnos y queremos tener un nuevo set de skills para ser más competitivos en el mercado, pues no somos los únicos que lo tenemos en la cabeza, ¿no? Hay mucha gente queriéndose preparar para ser mejor y adquirir más conocimiento, entendiendo el nuevo mundo. Entonces, me parecieron dos gráficas sumamente interesantes de lo que sucede en volumen de búsquedas en nuestro buscador y lo que pasa en la pandemia. ¿Y qué pasó? Bueno, pues los creadores de contenido, que no son estas empresas formales como Sencade, sino son gente que empezó a ver que el mundo buscaba, quiero aprender algo, y dijeron, yo voy a crear algo para que aprendas. Y pues hicieron un pequeño o un gran negocio dependiendo dentro de las plataformas digitales. Por ejemplo, aprender a tocar clases de guitarra, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, aquí podemos ver ciertos skills que son soft skills o hobbies, pero también podemos ver cómo conjugar verbos en inglés, test para ver qué tal estás en un idioma. Creo que lo importante aquí es ver cómo el mundo se da cuenta que hay una gran necesidad de aprender y se empieza a generar contenido y se empieza a consumir contenido, ¿no? Tenemos un consumo de contenido en YouTube de 70% año contra año, ¿no? Eso es de consumo de contenido. La cantidad de horas que se suben al día de contenido se volvió inexplicable. Se suben más o menos por hora 10 años de contenido en YouTube a nivel global. Y esto es porque pues la gente consume y pues todo el mundo tenemos curiosidades y cosas que aprender. Entonces, este es el gran panorama que hoy vemos en YouTube y en las grandes plataformas de cómo empezarnos a educar en lo que, básicamente en lo que ustedes quieren. Y los cambios significativos requieren algo más que tecnología y eso es bien importante. Siempre la tecnología está a nuestra disposición, en la gran mayoría de las ocasiones, cada vez se democratiza más el acceso a la tecnología y esto, pues, lo podemos ver en celulares, ¿no? O sea, la penetración de celulares en México es del 80%, básicamente todo el mundo tiene un celular con internet y puede acceder a ciertos contenidos, pero se requiere algo más que la tecnología y algo más que solamente el contenido puesto en una plataforma. Necesitamos curiosidad, ganas de aprender, colaboración y take a risk, ¿no? Tomar riesgos. La parte de la curiosidad es estas ganas de buscar y de seguir aprendiendo, ¿no? Y después la parte de aprendizaje tiene que ver con qué tan formal lo hago, ¿no? O sea, si quiero aprender sobre un tema, puedo escuchar podcast, ver videos, leer un libro, escuchar un audiolibro, ver conferencias en internet y esas son las ganas de aprender. Entonces ya tengo la curiosidad de un tema, voy a ver cuál es el contenido que está disponible para mí, lo voy a intentar utilizar y consumir todo y después cómo colaborar. La parte de la colaboración para el upskilling digital es básica. Nadie sabe todo y es mucho más fácil aprender cuando colaboramos. Hoy en Google ninguna de las presentaciones, nada de lo que sucede lo hace una sola persona. El trabajo colaborativo es de vital importancia y los equipos multidisciplinares son sumamente importantes, ¿no? Siempre la voz, y es curioso, pero pues incluir a un abogado en una discusión creativa, pues da un punto de vista súper interesante y enriquece. Entonces, si entendemos que la diversidad de opiniones enriquecen el conocimiento, vamos a dar un paso muy grande y vamos a ser mucho más rápidos. Y tomar riesgos, ¿no? Y tomar riesgos no quiere decir esta parte de poner en peligro nuestro trabajo o a la empresa en la que trabajamos, pero sí tomar riesgos medidos y entender que el fracaso es simplemente un paso para el éxito. Entonces es fracasar, itinerar, aprender y volverlo a intentar. Pero esto no nos puede llevar, no puede ser ni muy costoso ni nos puede llevar mucho tiempo. Todo tiene que ser en un proceso ágil y obviamente con equipos colaborativos pues tenemos más manos y más visión para podernos mover hacia adelante. Estas tres palabras, learn, unlearn y relearn. Para mí esto es el secreto de generar nuevas skills y tener un nuevo set de skills para ser competitivo en el mercado. Aprender y reaprender me parece como
algo que podemos hacer. Lo más difícil de esto es desaprender. Y lo escuchamos en muchas empresas, es que aquí siempre lo hemos hecho así, es que esta es la manera en la que se hace, es que pues nosotros así trabajamos y no, tenemos que desaprender. El mundo ya nos dio una gran cachetada diciendo, podemos desaprender y aprender nuevamente de manera sumamente rápida, podemos movernos de manera rápida y podemos hacerlo bien. Entonces, tengamos en mente la parte de qué voy a desaprender para poder aprender de nuevo y poder ser mucho más competitivo y tener un nuevo set de skills que me permitan ser, pues la verdad, mucho más fuerte en el mercado y mover a mi compañía de manera rápida. Finalmente, les voy a dar aquí unos tips que aplicamos en Google para generar nuevos set de skills que no tienen nada que ver con cursos formales. Primero, los 20% projects son proyectos en los que todos podemos participar y simplemente son proyectos colaborativos, en donde yo que trabajo en el área de retail me entero que el equipo de travel está arrancando con un proyecto y les digo, oiga, a mí me gustaría participar como 20% porque pues yo tengo mi trabajo y mi core job que no puedo descuidar, pero quisiera participar. ¿Esto qué hace? Da una visión distinta al equipo de travel y a mí me da una visión distinta de cómo trabajan otros equipos. Y de verdad son experiencias sumamente enriquecedoras. Se trabaja, al final eres un invitado a un equipo y pues bueno, como invitado tienes ciertas responsabilidades, pero sobre todo lo que podemos aprender al momento de tener este tipo de trabajos es sumamente enriquecedor. En Google motivamos a todos los colaboradores a que todo el tiempo tengan un 20% project. De esta manera, pues no te vicias, no te aburres, todo el tiempo ves cosas nuevas que salen de tu core job y de tu job description. Segundo, share everything you can. Esta es de las cosas que yo creo que son de la parte de desaprender. Antiguamente, pues como todo mundo sabe, información es poder y no es que hay gente que no puede ver esta data, los otros no pueden tener esta data, pues se comparten ciertas cosas. La filosofía de Google y la que yo les quiero compartir es, todos los que trabajamos en esta compañía pasamos un filtro y estamos comprometidos con la empresa. Todos tenemos acceso a toda la información porque es la manera en la que podemos colaborar y crear grandes proyectos. Compartan todo lo que puedan. Creo que hay un punto en donde el dar acceso y el compartir lo que hace es equipos más unidos, equipos más informados y equipos que saben y entienden hacia dónde va el rumbo de la compañía. Entonces, compartir información es sumamente relevante y súper beneficioso para los colaboradores. Espacios de colaboración con otras áreas, como les decía, puede ser un 20% project o puede ser hagamos una reunión, un Zoom, un Google Meet, para discutir un tema que nos atañe a la empresa, ¿no? Creo que este tipo de cosas como un Learning Week es súper interesante. Habemos gente conectada de muchísimas cosas, de muchísimas áreas y de muchísimas empresas que sin duda vamos a enriquecernos y vamos a salir, espero, con un poquito más de conocimiento que el que teníamos ayer. Compartir el éxito, mejores prácticas, y aquí me faltó, y los fracasos, ¿no? No hay nada más bonito que decir, oigan, yo lo intenté y así fue como fracasé para que no nos vuelva a pasar. Pero también el éxito y las mejores prácticas se comparten y se agradecen, ¿no? Oigan, miren, hicimos este proyecto, licitamos de esta manera, nos movimos así, ganamos, aquí está cómo nos fue, creemos que estas son las mejores prácticas que podríamos adoptar. Y esto vuelve a ser generar skills en los equipos que los van a hacer mejores y te van a dar una ventaja competitiva frente a tu competencia. Sean curiosos, pregunten todo, investiguen, de verdad, la cantidad de información gratuita y disponible que hay en Internet es interminable. Entonces, básicamente podemos aprender de cualquier tema y solo son las ganas de entrar y entenderlo. Y finalmente, buscar, buscar y buscar. Los dos buscadores más grandes del mundo, Google Search y YouTube, dan información espectacular, pero además están las plataformas de educación, pero además están los cursos en línea, pero además están los cursos gratuitos. Entonces, es buscar.
buscar y alimentarnos de esta curiosidad y seguir aprendiendo. Y llegará un momento en donde, pues después de leer 2 libros, escuchar 5 podcasts, ver 8 conferencias y rebotarlo con el equipo de trabajo, pues podremos tener un set de skills y conocimiento básico para dar el siguiente paso. Entonces, estos son los tips que yo quería compartir con ustedes. Aquí hay algunas de las plataformas que yo utilizo para alimentar mi curiosidad, que no tienen nada que ver con los cursos formales que me da la compañía. Son cosas que yo utilizo: Creana, Google Books, YouTube, evidentemente, no soy un fanático de YouTube, podcast. Entonces, bueno, me parece que son como herramientas que ustedes pueden ver y muchos de ustedes seguramente ya las conocen. Y finalmente, quisiera terminar esta plática con el mejor ejemplo que yo he encontrado de todo lo que les acabo de decir. Entonces, les voy a pasar este video, espero que se escuche bien. Y listo. The javelin is inborn in me. The first time I threw javelin, they were just using it as stake. Some boys were competing. Then something came into my mind and told me, you can beat these guys. When I broke the junior record, I thought that my life now will change. And in Kenya, it's not easy. No coach to guide me. I was just alone in the field, training. My father wanted me to leave all this. Everybody here in Kenya is a runner. I took it as a challenge to find another way to succeed. I started watching videos. The last step, the elevation of that javelin is just on your height, level of your height. I could see that training like these people can improve me. I started now using a different mode of training. Gym exercises, flexibility exercises, everything changed. I was always increasing my distance. My coach is me and the YouTube videos. I was doing better and better. I won the first gold ever for Kenya. In the same event, I broke the national record. I went even to the Olympics. Imagine being in the finals in the Olympics. There was no light. I was in the end of the tunnel. Here in Kenya, I have a nickname, Mr. YouTube Man. You know, as the world progresses, everything changes. So maybe one time many people will be learning through videos. The answers are there. Pues bueno, creo que es una gran manera de demostrar que para aprender no se necesita más que la curiosidad y las ganas. Julius fue medalla de plata en sus segundas Olimpiadas, entonces la verdad es que pues, no solo es un caso de éxito, me pareció que va súper de acuerdo con lo que estamos platicando. Y bueno, yo con esto termino la presentación. Quisiera ver si hay algunas preguntas. Y muchas gracias también a todos por el tiempo. Correcto, Jorge. Qué amable. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad, extraordinaria ponencia, muy puntual de todos los temas que a muchos de nosotros nos preocupan en esta época y lo que no quieres que le llamemos nueva normalidad. De esta normalidad, muy puntual, muy rápida, muy concreta. Y sí, efectivamente tenemos preguntas en la sección de preguntas de Zoom. Para cualquier persona que quisiera también manifestar su pregunta, ya sea por medio del chat, que nos lo ponga y con todo gusto podemos darle la voz, o bien yo puedo reproducir su pregunta. Vamos con las primeras preguntas, si estás de acuerdo, Jorge. Perfecto. De Rogelio Aguilera. Nos dice, ¿qué porcentaje de la población en México tiene acceso a estas tecnologías? Buenísimo. Mira, dependiendo, pero voy a hablar solamente de la tecnología de Google. Parte de la misión de Google es ordenar la información del mundo y hacerla disponible para todos. Entonces, las grandes plataformas que tenemos son gratuitas para todo el mundo, ¿no? El buscador, YouTube,
Google for Education, que es una plataforma en donde puedes encontrar cursos para digitalizarte y aprender sobre distintos temas de digitalización. Son gratuitas y en realidad no tienen costo y el contenido que se desarrolla ahí, todo es contenido certificado, todo es contenido como validado por Google para poder hacerlo como gratuito para todo el mundo. Excelente. Nos dice Rogelio también que si no crees que se viven dos realidades en las empresas, por una parte toda la gente de administración, que ahorita en la pandemia lo hemos visto, pues muchas siguen en sus casas y igual y no regresan, pero todo el personal operativo, menciona Rogelio que siente que cada vez está más lejos de la tecnología. ¿Qué opinas? Sí, Rogelio, muchas gracias. Mira, creo que sí hay dos realidades, lamentablemente, y yo lo veo para lo que me dedico, ¿no? El mundo del retail. Si bien mucha gente pudo irse a trabajar a sus casas, hay cosas que no se podían ir a sus casas, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, las tiendas, pensemos en un supermercado, pues el supermercado para que todos tuviéramos comida en nuestras casas, pues había gente que tenía que transportar la comida, embodegarla, llevártela a tu casa o bien poner en el súper para que pudieras entrar y siempre hubiera la comida disponible para nosotros. Y creo que sí hay dos realidades, pero también creo que las compañías, es responsabilidad de las compañías el incluir a estos colaboradores a un mundo digitalizado. Y te lo voy a poner así, por ejemplo, Walmart, ¿qué fue lo que hizo? Hoy Walmart tiene en muchísimos de sus supermercados al equipo operativo, que es quien realmente opera en la tienda, les dio un celular, conectó a todo el equipo y ahora no solo los pedidos los atienden por el celular y van haciendo el piqueo internamente, sino se comunican por medio de estos chats interactivos en donde hacen el resurtido, ya no tienen que estar gritando el Jorge Gursa Pasillo 7, vinos y licores, sino, oye, aquí nos hace falta producto, traigan más producto, cambien los limones que ya no se ven bien, y todo lo hicieron por medio de conectar al equipo operativo, lo cual los empoderó, los hizo parte de una transformación que están viviendo y los hizo mucho más rápidos y ágiles. Hoy los pedidos los están surtiendo en menos de 2 horas y todo ha sido gracias a la tecnología y a que el equipo operativo lo hicieron parte de. Entonces creo que también, pues, nos toca como ser parte de las compañías, pues nos toca ver de qué manera digitalizamos a nuestro equipo de operaciones, porque siempre se puede y yo creo que siempre hay un punto en donde podemos dar ese paso para subirlos a este mundo digital. Espero te haya contestado. Muchas gracias. Seguimos con pregunta de José Feliciano. Nos pregunta qué son los CEOs. Los CEOs son los Chief Executive Officers de todas las compañías, los meros jefazos. Esos meros. Seguimos con otra pregunta de Francisco Álvarez. Nos pregunta que sabemos que hay muchos contenidos en línea, pero resulta de gran importancia en las organizaciones la alineación de sus objetivos con la formación y competencia de sus colaboradores. ¿Qué papel juegan las universidades corporativas para obtener hoy en día los resultados deseados a nivel empresarial y profesional? Importantísimo. Muchas gracias por la pregunta. Creo que sí, creo que hay dos partes que hay que ver. La primera son los contenidos que como compañía tú quieres darle a tus colaboradores y lo que yo les decía desde un inicio, ¿no? ¿Cómo alineas a todos los colaboradores a que persigan un mismo objetivo y a que quede claro por qué estamos trabajando como estamos trabajando? Más cuando hay cambios de este nivel, ¿no? Cuando pues en una pandemia todo el mundo se va a su casa y pues estábamos corriendo todos como niños en recreo. El contenido que da la empresa y la universidad oficial de cada compañía es de suma importancia porque eso es lo que hace alinear a tus colaboradores en conocimiento y estandarizar el conocimiento que se tiene. La parte que yo traigo hoy, que tiene que ver un poco más como, bueno, ok, vamos a suponer que a mí, Jorge, ya me dieron el curso X, que son las bases que vamos a tener todos en la empresa para seguir adelante. Está en mí ese conocimiento llevarlo al siguiente nivel, investigando y yendo un poco más allá de esto. Y ahí es en donde en realidad haces la diferencia con los colaboradores. Hago la diferencia como contribuidor personal y hacia la empresa. Creo que esa es la gran diferencia
Cuando a mí me das conocimiento, ¿qué hago yo con él y cómo busco más? Pero sí la estandarización que tiene que haber dentro de las compañías, un contenido, por decirlo así, contenido certificado, es súper importante y el papel de las universidades juega un papel relevante. Súper. Tenemos dos preguntas de Gerardo Castellanos. Nos pregunta ¿qué consideras, Jorge, que va a pasar con las universidades académicas y con la formación de profesionistas? Mira, yo creo que, y esto es algo que lo llevo mucho siempre a mis clientes, si algo nos demostró la pandemia es que el mundo físico no va a desaparecer, ¿no? En cuanto dijeron que podíamos salir de nuestras casas, aunque fuera un poquito, andábamos ya todos en la calle, pues sí con miedo y todo, pero el mundo físico no va a desaparecer. Yo lo que creo es que todo se va a transformar y viviremos en un mundo híbrido. El contacto con la gente, la riqueza que tiene un salón de clases con muchísimas personas, con profesores, lo que les decía, la parte de incluir puntos de vista diversos a tu vida, siempre enriquece. Entonces yo creo que vamos a entrar a modelos híbridos de trabajo, a modelos híbridos de universidades, a modelos híbridos de preparatorias, en donde pues sí, posiblemente no siempre la educación va a ser presencial, pero en su mayoría lo va a hacer. Porque volvemos a lo mismo, no, la riqueza que tú generas en una universidad en donde pues personas que estudian distintas carreras y están especializadas en distintas ramas conviven tomándose un refresco a las 3 de la tarde, esa riqueza se tiene que seguir dando para que esto siga creciendo. Y sí va a haber modelos híbridos en donde posiblemente habrá clases que puedas tomar a distancia, lo cual también abre oportunidades increíbles, porque pues imagínate que ahora podríamos tomar una clase con un profesor, un doctor que dé clases en Harvard y conectarnos todos desde nuestras casas para tomar esa clase. Ese día no vamos a ir a la escuela, pero al día siguiente pues todos tendremos nuestras clases con los profesores regulares. Creo que también el cómo esto se va a crecer y cómo vamos a poder exponenciar el conocimiento va a ser espectacular. Entonces yo creo que el mundo viene una transformación híbrida para todos los rubros, ¿no? Estudios, escuelas, clases, trabajos, todo. Excelente. Otra pregunta, nos pregunta Alfredo, ¿cómo fomenta las ganas de aprender? Bien, yo creo que las ganas de aprender, eh, creo que como compañía, el fomentar la curiosidad fomenta las ganas de aprender. ¿Y cómo se fomenta la curiosidad? Dando estos pequeños toques y estos pequeños, vamos a decirlo así, dulces de curiosidad que te hacen ir un paso hacia adelante. O sea, el video que yo les puse al final, Julius, un cuate keniano que se volvió medallista, me parece que este tipo de cosas empiezan a motivar y si lo ponemos más serio, pues cuando te dan una conferencia o cuando te dan una plática y ves que el mundo va avanzando y posiblemente tú te estás quedando atrás, y te ponen las herramientas enfrente para ir hacia adelante, creo que esa parte de alimentar, yo no diría alimentar las ganas de aprender, sino alimentar la curiosidad y eso nos va a llevar a un tema de aprender. Y también creo que es importante en las empresas mostrar las nuevas formas de aprender, ¿no? Que el aprender ya no es este old school en donde nos sentamos a memorizar un libro y entonces luego nos hacen un examen con preguntas. Creo que el aprendizaje hoy es completamente diferente y es poder investigar sobre un tema, discutirlo, generar una conferencia como la de hoy, donde todo el mundo podemos opinar y te vas con conocimiento. Creo que espacios en donde se pueda discutir y en donde realmente haya esta psychological safety discussions, en donde cada quien pueda poner su punto de vista y nos vayamos con algo, son pequeños trucos y tips que hacen que la gente quiera aprender y que y empezar a despertar la curiosidad, ¿no? Y siempre, bueno, pues este tipo de, si alguien llega con una idea, pues solamente no solo es escucharlo, si es una buena idea, ¿por qué no? Pues que sepan que la empresa puede echarlos para adelante y echar a volar un proyecto, ¿no? Un proyecto que posiblemente nació en un café de la mañana, ¿no? Entonces creo que son las herramientas que motivan a la gente a buscar un poquito más. Gracias, Jorge. Nos pregunta José Feliciano que cómo valida Google la información que expones. Toda la información que expuse el día de hoy es información
que sale digamos, de la información propia de Google, de nuestro buscador, de nuestros científicos de datos. Los estudios que propuse, bueno, que traje de Deloitte son estudios publicados, certificados con información verídica, y toda la información que viene firmada por nosotros es información que sale de nuestros data scientists y que la tienen que verificar, pasa por un proceso interno de verificación legal, verificación obviamente de data, y entonces es cuando yo la puedo publicar y utilizar para dar conferencias. Gracias. Dos preguntas más, por favor, Jorge. Dale, dale. Nos pregunta Jorge Ernesto Vela, ¿cuáles son las principales barreras a las que nos enfrentamos en esta digitalización post-pandemia? Ejemplo, las escuelas o el sistema educativo en general. A ver, las principales barreras, yo creo que, bueno, hay una realidad de la cual tenemos que no podemos huir en cuanto a, hablando de niveles socioeconómicos y clases sociales. Hay un porcentaje de la población en donde, pues si bien tienen celular, la conexión a internet y el acceso a computadoras o celulares conectados es precario, ¿no? Y yo creo que eso es súper difícil para un país como México, que es un país en vías de desarrollo. Entonces yo creo que el acceso a internet a grandes escalas como para escuelas y trabajos o oficinas en ciertos lugares de nuestro país, pues todavía no es lo que quisiéramos. Y también lo podemos ver, los servicios de internet que tenemos muchas veces en nuestras casas no dan para una conferencia o no dan para tener un buen streaming. Entonces creo que el primero es la calidad con la que navegamos en el país y el acceso que puedes tener a una universidad o una escuela conectada, pensando mucho en las zonas rurales y la diferencia en clases sociales. Me parece que esa es una de las barreras más grandes. Y dos, el acomodo del tiempo, porque creo que una de las cosas que vimos en la pandemia es, pues a todos nos empezó a comer el día y cómo, pues, niños estudiando en casa, papás trabajando, mamás trabajando, cómo se vuelve un verdadero circo. Nadie sabe qué hacer, se complica porque, pues, al final todos estamos compartiendo el mismo espacio y el tiempo. Entonces, creo que la manera en la que nos tendremos que organizar como sociedad para que esto funcione en caso de que no fuera un modelo híbrido, que yo creo que no estamos tan lejos ya de tenerlo, me parece que la organización del tiempo y espacio versus la conexión y el acceso a la conectividad de las personas son las grandes barreras que tenemos. Yo creo que todo lo demás, pues como les dije, es on learn, ¿no? Vamos a desaprender lo que hacíamos antes. Nos va a costar un poco la curva de aprendizaje, pero lo vamos a lograr. Pero hay barreras físicas y tecnológicas que pues sí nos van a costar. Y va de la mano de esta última pregunta que Evelyn. A nivel personal, Jorge, y trabajando en una empresa como Google, hace 5 años, ¿qué fue lo más difícil para ti a adaptarte a estas nuevas formas de trabajo y aprendizaje? Qué buena pregunta, muchas gracias, Evelyn. Hay dos cosas que para mí fueron complicadas y divertidísimas. La primera, el entender que esta empresa, cuando te dicen que se mueve rápido, es muy rápido, de miedo. O sea, un día te levantas y los sistemas con los que trabajabas ya son completamente diferentes y ¡pum!, te echan a andar. La disponibilidad de información, lo que les decía, tener acceso a toda la información y que te dicen, bueno, pues si quieres resolverlo, seguramente hay un paper publicado interno de cómo funciona o por qué se tomó esta decisión o entonces cómo poder utilizar toda esa información y no perderte en un mundo de datos. La segunda, la parte de la velocidad, cómo aprender a moverte en una compañía que se mueve de verdad a velocidades sumamente impresionantes y no bajarte de la ola, ¿no? Y entender que pues no puedes solo y esta parte de conectividad y equipos interfuncionales y el trabajo colaborativo. Si no entiendes este way of work, te pierdes. Si quieres ser un contribuidor individual y tú solo brillar y quererlo hacer todo, la compañía te gana porque esta empresa si algo tiene es la colaboración, es el secreto de todo. Entonces, para mí, esos tres puntos fueron los más complicados. Y por último, te diría el tema de ser manager, ¿no? En esta empresa, el ser manager se vuelve difícil, no es una empresa vertical, es sumamente horizontal. Entonces, hay muchas cosas que es, pues,
trabajo y influenciar a los demás y no tiene nada que ver con jerarquías ni poder y tienes que hacer que cosas grandes sucedan sin tener el poder en las manos. Entonces creo que aprender que esto funciona así es creo que lo que más me costó trabajo, pero son como las 3 puntos que yo te diría. Muchas gracias, Jorge. Pues nuevamente, de verdad, de todo corazón, agradecerte esta ponencia. Creo que fue muy, muy interesante, muy rápida, muy dinámica y creo que todas las personas que tuvimos la oportunidad de escucharte, pues te estamos muy agradecidos. Hay otras preguntas relacionadas a la implementación de herramientas y que a lo largo de toda la Learning Week las vamos a ir transmitiendo. Les agradecería que nos acompañen los otros 4 días, todos los días de 10 a 11, porque no solo son datos tan imponentes como los que nos acaba de platicar Jorge, sino en las ponencias de los próximos 2 días, pues son herramientas como Beyond o iSpring que estaban dentro de las 200 que comentó Jorge, y es que nos enseñen a usarlas. Es bastante dinámica la semana y que ojalá nos puedan acompañar. No queda más, estamos un minuto tarde, ya son 11:01. Muchas gracias a todos por su presencia y esperamos seguirnos viendo en la semana. Jorge, un abrazo fuerte, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y que tengan una gran semana a todos. Muchísimas gracias, Alfred. Bye bye. Cuídense, hasta luego. Muchas gracias.